Pues muchas gracias y ante todo el agradecimiento a Santiago Abascal por sus palabras tan amables. Y él fue quien naturalmente me invitó y me propuso el tema de esta conferencia que está dentro del curso que estamos desarrollando sobre las autonomías, ¿no? Sobre las autonomías, sí. Las autonomías, sí. Pero luego dentro de este curso había un subtítulo, que aquí no lo veo, que era... La organización del Estado al servicio Eso es, de la la nación. organización del Estado al servicio de la nación o la nación al servicio de la administración. Aquí hay una cosa rara que bueno, siempre extraña, ¿verdad? Que parece ser cuando hay una antítesis de esta, un dilema, como está aquí establecido, pues generalmente va acompañado de una recíproca. Es decir, la organización del Estado al servicio de la nación o la nación al servicio del Estado, ¿verdad? Pero cambia Estado por administración. Y entonces esto da un juego extraordinario porque se quiere decir que aquí hay mucha más complejidad de lo que parece, ¿no? Bien. Entonces mi planteamiento, después de haber escuchado pues, las ponencias y las mesas redondas de las horas anteriores, que han sido importantísimas, sin duda, mi planteamiento quiere ser puramente filosófico. Es decir, no quiere ser, bueno, ahí ponen catedrático de filosofía, bueno, pero no de catedrático, ¿eh? ¿Por qué razón? Pues puramente filosófico, pero en el sentido como entendemos la filosofía nosotros. Es decir, para exponerlo del modo más rápido y neutral posible. Nosotros entendemos la filosofía como una disciplina que se ocupa de las ideas, con mayúscula, en cuanto contrapuesta a los conceptos. Eso quiere decir lo siguiente, que las ideas, pues naturalmente no salen del cielo, al modo de Platón, del topos uranos, del lugar celeste, que es el realismo platónico. El realismo, a Platón se llama idealista, ¿no? Platón es un materialista, pero de primera fila, a nuestro juicio. Y entonces Platón pues es un realista metafísico, claro, es un cielo platónico como después fue Santo Tomás, es decir, porque Dios es real para Santo Tomás, no será real para los ateos, pero para Santo Tomás es real y lo trataba como un ser real. De manera que es un cambio de perspectiva al decir que el espiritualismo teológico pues es irreal, ¿no? Es real desde el punto de vista de su funcionamiento en el sistema, ¿no? Y entonces las ideas, suponemos, no vienen ni del cielo, por inspiración divina, ni tampoco vienen del espíritu humano, de la mente, al modo del idealismo, aquí sí, del idealismo tradicional. Sobre todo el kantiano, el krausista, que tanto ha influido en España, particularmente en Zapatero, ¿verdad? Que no sabía quién era Krause, pero es lo mismo. Estaba envuelto por sus... Bien. Y entonces, yo me pasé, bueno, incluso publiqué un libro con varias ediciones, Zapatero y el pensamiento Alicia, porque a mí me sorprendió las cosas que decía Zapatero. Digo, esto me suenan a mí todas estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo contrastando las cosas que decía y lo analfabeto que era el pobre señor, ¿verdad? Digo, pues ¿de dónde has recibido esta impregnación? Y entonces me dediqué pues varias horas, bueno, y varios días a leer sus discursos, sus intervenciones, para tratar de saber, como trabajo de campo, a ver qué es lo que esto. Y entonces por eso escribí el pensamiento Alicia, que no era contra él en absoluto, sino simplemente contra pues, la ideología que le envolvía, una cosa realmente ridícula, pero vamos, ahí está. Y las pruebas mejores pues son frutos como la Viviana Ido o como la otra señora, no me acuerdo cómo se llama, aquella que era la Pajín, eso es. Estos son los frutos, bueno, y otras tantas más, ¿no? Pues sí. Entonces, quiere decir que eso está ahí, eso no hay quien lo revoque, ¿no? Bien, pues entonces la cuestión es la siguiente, que nosotros entendemos por filosofía pues un análisis de las ideas que brotan de la tierra, por decirlo así, en lugar del cielo, de la tierra. Y la tierra, ¿qué entendemos por tierra? Pues entendemos todo aquello que está conceptualizado, que se conceptualiza, sea por medio pues, de conceptos tecnológicos, los primeros, o científicos, mucho más tarde. Es decir, es completamente incomprensible, a pesar de algunos
de algunas tesis muy conocidas, pues, por ejemplo, como puedan ser la de Paul Raden, el hombre primitivo como filósofo, ¿verdad? Es completamente inconcebible que un neandertal fuera filósofo. Alto tenía con ver dónde estaba el oso ahí al lado, ¿verdad? No, era imposible completamente. Es decir, hacía falta un desarrollo de técnicas, de contradicciones entre ellas, de descubrimiento luego de ciencias, y concretamente lo que llamamos filosofía en el sentido académico de Platón, de la Academia de Platón, ¿verdad? Pues lo que llamamos filosofía es una forma, por lo menos la tesis que defendemos, aquí no podemos naturalmente desarrollar, es una forma de organizar las ideas que procede de la geometría, precisamente. Es decir, es la tesis que mantenemos. Es una casualidad que todos los grandes filósofos griegos, tales de Mileto, Anaximandro, etcétera, etcétera, Pitágoras, el propio Platón, que parece ser que descubrió incluso los números irracionales, es decir, que todos los grandes filósofos fueron geómetras, grandes geómetras. Eso no fue por casualidad. Bien, no puedo seguir adelante como natural. De manera que entonces, pero las ideas pues brotan, afectan a todos los hombres, y hoy día todavía más. Por ejemplo, el otro día, bueno, hace unas semanas, mejor dicho, unos meses, un empresario sevillano de hostelería, con gran éxito en Sevilla, le preguntaron: ¿y cuál es la filosofía de su negocio? Porque la filosofía se utiliza en tres sentidos hoy en día. Y él dijo al hombre, dice: mi filosofía se resume en 3 palabras: jamón, jamón y jamón. Bien. Bueno, claro, y este señor, pues, claro, pues ahí que había una profunda filosofía que no se da cuenta. Porque sobre todo en comparación con el mundo de los árabes, que tienen los musulmanes, que tienen prohibido el jamón. Es decir, este individuo estaba de repente envuelto en una ideología pues cristiana, ¿verdad? Y muchas veces hemos comentado en Asturias que la batalla de Covadonga en gran parte fue promovida por la defensa de los astures para defender el derecho a comer jamón. Claro, porque era una cosa esencial. Y entonces, y a beber vino, claro. Entonces, claro, cuando venían los musulmanes a España, venían a combatir, y sobre todo a los montes de Asturias, venían a combatir el politeísmo de los cristianos. Los cristianos eran politeístas porque creían en 3 dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces, este conflicto entre politeístas y monoteístas, que eran ellos, claro, que era el Dios de Aristóteles, el inventor de la teología, pero en fin. Bueno, pues entonces la idea de la filosofía que tomamos es esta, es la que todo el mundo tiene, todo el mundo es necesariamente uno, sobre todo es hablar español, eso también es una cosa muy importante. Es imposible hablar español sin filosofar. Claro, imposible. ¿Por qué? Porque está totalmente empedrado el español de palabras filosóficas, como sustancia, ¿verdad? Como especie, como categoría, ¿verdad? Son todo palabras además académicas. Y esto no por azar, sino porque fue a través de las obras del siglo XI, XII, XIII, etcétera, cuando se formó el idioma español, pues qué sé yo, el de las partidas de Alfonso el Sabio y cosas de Sancho IV, etcétera, etcétera. Total que el español que hablamos normalmente, pues está totalmente empedrado de palabras filosóficas que luego significan otras cosas, pero en fin, están ahí funcionando continuamente. Cuando dicen, no, es que ese es un hombre de categoría. Es decir, parece que estás leyendo las categorías de Aristóteles, ¿verdad? O no, esto no tiene sustancia, claro, la sustancia es una idea de Aristóteles, bueno, todo, en fin, esto se puede hablar amplísimamente. Entonces, la razón, entonces, de que digo esto es no tanto por lo que significa, que yo pretendo hablar simplemente de palabras, de ideas filosóficas que están disueltas en todo el mundo, es decir, que no están en la filosofía, como se dice. ¿Qué dice la filosofía? La filosofía no dice nada, primero porque hay muchas, ¿verdad? Es decir, hay que preguntar de qué filosofía pregunta usted, pero generalmente, ¿qué dice la filosofía sobre esto? Pues nada. La filosofía no existe como tal, hay muchas filosofías contrapuestas entre sí, entonces nada. Y
Y entonces, pues todo el mundo es filósofo, como decía, unos peores que otros, también es verdad, pero todo el mundo necesariamente es filósofo. Y por eso, esto que estoy diciendo ahora es simplemente un modo de enfrentarme con quienes creen que los problemas que tiene planteados España en este asunto de las autonomías, pues que son problemas jurídicos, es decir, esta mañana, técnicos, ¿verdad?, que, en fin, que se pueden resolver sin necesidad de ir a filosofía, sino que son cosas prácticas, que se dice. Imbécil, lo más práctico es esto otro. Esa es la cuestión. Es decir, es que yo voy a lo práctico, pero no seas majadero, ¿verdad? Ya vamos a ver, lo práctico es esto. Precisamente lo práctico es esto. Entonces se trata de hacer ver que a los que tienen un espíritu más positivista, vamos a decirlo así, pues son ellos los que están realmente no ya utilizando constantemente ideas y no tienen otro remedio, sino ideas además totalmente metafísicas y no se dan ni cuenta del asunto. Por ejemplo, en nuestro caso, una de las dificultades que yo encuentro principalmente en el tratamiento de estas cuestiones, cuando se debaten hoy día pues en los medios de comunicación, en las tertulias, en los libros, es que, sobre todo entre los políticos, es que, y atención a lo que voy a decir, si hay aquí algún jurista seguramente se me va a encrespar, es que no hay ninguna teoría del Estado, no tienen teoría del Estado. Es decir, no hay una teoría del Estado. Simplemente el Estado se define por la Constitución. Es decir, la Constitución, y claro, la Constitución, no ya la del 12, en fin, eso no hay por dónde agarrarlo, pero la del 78 menos. La Constitución del 78 es una calamidad, es una verdadera pena. Y a mi juicio todas las situaciones que ahora estamos contando derivan de la Constitución, precisamente. Es decir, la Constitución. Es decir, no es que se haya, a mi juicio, no es que se haya, pues qué sé yo, desviado, no es que ella misma está torcida ya desde el principio, totalmente torcida. Y además yo creo que maliciosamente, es decir, no, maliciosamente. Los padres de la patria, que se dice, ¿verdad?, pues algunos los conocemos nosotros, claro, por generación y por edad. En fin, lo de padre de la patria es un modo de hablar, ¿verdad? Estoy pensando, pues qué sé yo, en gentes como peces de barba, o cosa de decir, que luminarias, ¿verdad? Entonces no, es gente que en aquellos años de la transición pues había leído cosas de la revista de Occidente, de Ortega, ¿verdad? Había oído campanas por ahí, había leído la Constitución de Weimar o cosas de ese tipo, y entonces hicieron allí un pastel, pero partiendo realmente de las corrientes que estaban entonces allí. Es decir, no se la inventaron, estaban al revés, estaban en plan del prosaísmo más increíble y del practicismo más increíble. Bueno, aquella famosa frase de Montesquieu ha muerto, atribuida a Guerra, ¿no? Claro, ninguno de ellos había leído a Montesquieu, absolutamente nadie, pero nadie, yo lo he podido comprobar, no lo han leído. Y si lo han leído no lo entendieron. Si no, nos explica lo que hablan del Poder Judicial, cuando Montesquieu lo que dice es que el Poder Judicial carece prácticamente de poder ninguno, es decir, que prácticamente se puede suprimir. Es decir, que entonces los conocimientos que tenían en aquel entonces era simplemente un modo de ir contra el franquismo, pero no sabía muy bien, además eran todos franquistas y lo siguieron siendo, ¿verdad?, todo el mundo más o menos, de manera que sí. Bien, total que ahí se hizo esta cuestión de la izquierda a la derecha, ya que lo ha citado Santiago, ¿verdad?, que yo era atendido por izquierda. Claro, yo nunca entendí lo que era izquierda y ahora mucho menos que nunca. La izquierda y la derecha, no hay quien entienda esa división, políticamente, me refiero. Claro, hombre, sí, pues políticamente, es decir, topográficamente se entiende. Esta es mi izquierda, esta es mi derecha, solo entienden ya los niños, ¿verdad? Ahora, si te das la vuelta ya la cosa cambia. Ya empieza a cambiar, ya empieza a complicarse el asunto. Pero entonces resulta que la izquierda y la derecha, desde el punto de vista político, pues como todo el mundo recuerda, es un concepto metafórico tomado de la Asamblea Francesa, los que estaban a la izquierda y a la derecha, una geografía política completamente
desorbitada, porque además venía de atrás, venía, según algunos historiadores, del Concilio de Nicea, ¿verdad?, de los obispos, y luego de la práctica de los templos, donde ciertas clases sociales se sentaban a la izquierda y otras a la derecha, es decir, que a la diestra de Dios Padre, más o menos todo venía ya de la tradición. El estar a la izquierda y a la derecha, había una serie de connotaciones, pero en fin. Pero entonces, cuando se convirtió la izquierda y la derecha, fue aquel, a mi juicio, uno de los hombres más peligrosos que ha habido después, que han influido, que es el famoso Antonio Machado, que era Antonio Machado, que era la gran fuente de inspiración de la izquierda, ¿verdad? La cantidad de sesiones que me he tragado yo en la facultad, como muchos de aquí, escuchando recitales sobre Machado. Y sobre todo aquello de una de las dos Españas ha de darte el corazón. Eso era tremendo, ¿verdad? Porque introdujo una dicotomía de carácter puramente zaratústrico o maniqueo, ¿verdad? Y entonces las dos Españas, yo soy de izquierdas, esto que decía Oteglen, ayer lo comentaba, me parece, yo soy de izquierda de toda la vida. Oye, pues peor para ti. O sea, la izquierda era como ser algo consustancial, que está en los genes, o menos es majadero. O bien, cuando decía la izquierda es, decía él en un artículo, y conste que yo tenía bastante trato con él, en aquella revista Trufo se llamaba, dice, la izquierda es la naturaleza. No, la derecha es la naturaleza y la izquierda es la cultura. Es decir, que tenía que ver con los cavernícolas y los otros, ¿verdad? La naturaleza son los prehistóricos, los hombres prehistóricos, cuando ya se civilizan se convierten gracias a la izquierda, porque claro, la izquierda es el progreso, la razón, etcétera, etcétera. Y en este contexto, pues esto lo vemos todos los días. Ahora, con motivo del Tribunal Constitucional, toda la prensa está, pero vamos, lo dicen de un modo obsceno, quiere decir, lo ponen en escena, ¿verdad? Diciendo los candidatos para magistrado del Tribunal Constitucional, pues son conservadores tal y tal, y progresistas tal y tal, en lugar de decir izquierda o derecha, en lugar de decir estos son afines al PSOE y estos son afines al PP, ¿verdad? Entonces son conservadores y progresistas. Entonces, claro, lo dicen tan convencidos la prensa, y que yo creo que los propios jueces se convencen de eso. Yo soy progresista. ¿Y qué querrá decir eso? Pues cuando yo voto la ley a favor del aborto, soy progresista, claro, porque votar a favor del aborto es ser progresista, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas más. Y entonces, este es un género de filosofías que están por ahí funcionando y controladas completamente. Y claro, esto no puede ser. Bien, pues se trata entonces de mostrar cómo en estos asuntos que tratamos ahora hay multitud de ideas. Vamos a hacer rápidamente una enumeración. Así, bueno, los que vayan, bueno, es inagotable, pero vamos, por ejemplo, Estado, bueno, no sé cómo, aquí, así. Autonómico. El Estado, con mayúscula. Estado con mayúscula, pero vamos, eso es una errata, ¿verdad? El Estado, pues... de marketing, yo creo. Sí, o de marketing, bueno, sí, por miedo al Estado, claro. El Estado, claro, el Estado es una idea. El Estado es una idea y entonces, ¿qué entiende por Estado? ¿Qué se entiende por Estado? Pues hombre, pues excuso decir la cantidad de formas de entenderlo, ¿no? Una de las que las más éxito han tenido en nuestros días ha sido el famoso Estado de Cultura, que es una invención literalmente de Fichte, Estado de Cultura. Es decir, que no es el Estado gendarme ni el Estado de Derecho, no es el Estado de Cultura. ¿Y qué es el Estado de Cultura? Pues la cultura, según dice Fichte, siguiendo a Herder, etcétera, cuando la idea de cultura adquiere sentido actual, sentido de la cultura objetiva que llamamos, es decir, que no es la cultura subjetiva, lo que se llama antes la crianza, la formación, el Bildung de los alemanes, ¿no? Pues la cultura es lo que sopla el espíritu del pueblo. El pueblo, cada pueblo, tiene una inspiración y esta inspiración es la cultura. Y por tanto, cuando un pueblo tiene cultura, entonces tiene derecho a tener un Estado.
Esa es la tesis de Fichte, así literalmente. Y entonces, la idea del estado de cultura es la justificación del Estado, es tener una cultura propia. Claro, esto es cosa de decir cómo se lo han aplicado. Cuando empezó Jordi Pujol diciendo que quitasen el Museo del Prado, porque el Museo del Prado a lo sumo se podía llamar, no era Museo Nacional, sino Museo de Vallecas, por ejemplo, y que había que repartir los cuadros según las autonomías. Claro, ¿por qué? Pues porque la Cataluña tiene una cultura propia. Es una cultura propia. Bueno, esto se ha repetido pues, sin cesar, es decir, la cultura asturiana, la cultura berciana, la cultura vasca, en fin, si hay una cultura, que es la identidad, las famosas señas de identidad, idea tramposísima, porque al decir seña de identidad se supone que hay una identidad por debajo que es más profunda que la seña. Las señas de identidad son para distinguir unas de otras, pero esas señas se expresan, son como los síntomas no de una enfermedad, sino de un estado de ánimo. Bien, pues eso, el estado de cultura. Claro, el estado de cultura, como todo el mundo recuerda, bueno, yo he dedicado un libro hace años ya a tratar de determinar de dónde viene esa idea de estado de cultura, de dónde viene esa idea de estado de cultura como resultado de la inspiración del Folgais. Y la única, puesto que las ideas no vienen de la nada, claro, como hemos dicho antes, esas ideas proceden de la Edad Media, y yo la tesis que he mantenido es esta, que la idea más parecida a la de cultura en la Edad Media, bueno, en la modernidad del siglo XVII, XVIII, hasta el siglo XVIII prácticamente, es el reino de la gracia. El reino de la gracia, que es el que organizó toda la cristiandad y organizó la diferencia entre el Imperio Romano después de Constantino y el reino de la gracia. Claro, resulta que y la gracia se opone a la naturaleza, exactamente igual con la cultura, ¿verdad? La cultura se opone a la naturaleza, esto que decía Rotteglen, que por cierto también era una idea de Tierno Galván, esta misma idea de la naturaleza y la cultura, pero claro, Tierno decía lo que se le ocurría en cada momento, sin pensar más allá, ¿verdad? Y a veces tenía ocurrencias de este tipo. El coste que yo a Tierno le traté mucho y le gran simpatía. Pero claro, esta era una pura ocurrencia. Bien, entonces, el reino de la gracia pues suponía que había algo que se sobreañade a la naturaleza. Es decir, la naturaleza por sí sola es el animal, por ejemplo, pero la gracia es una gracia elevante, una gracia, pues qué sé yo, santificante, una gracia medicinal. Todo esto mismo se aplica a la cultura. Y es muy curioso seguir los teóricos de la cultura del siglo XIX al XX y los teólogos, pues los pelagianos, los agustinianos, etcétera, que son lo mismo, es decir, se pueden hacer correlaciones muy importantes. Bien, entonces el Estado es el estado de cultura. Esa es la idea realmente más importante hoy día, yo creo, en la discusión política. No es que tenemos nuestra cultura propia, es decir, y defender la identidad de la cultura es algo que se considera tan sublime como pueda ser, pues qué sé yo, para un Yanomamo, pues defender allí la Pachamama, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, es una cosa sublime, es decir, eso no tiene discusión. Hay que defender la pura identidad. Idea de Estado, entonces, una idea filosófica sí las hay, y ha sido siempre. Pues, por ejemplo, la idea de democracia. La idea de democracia es una idea que, claro, que está, bueno, en estas conversaciones de estos días, pues es la idea que más está presente constantemente. Es que tenemos que ser demócratas, es que la verdadera democracia será esto. Es decir, es un democratismo verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Porque parece que no se... Y además, generalmente, sobre todo los americanos, como sabemos, pues se acuerdan de Pericles, y la democracia va unida a los templos griegos, a frontones, a cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces la democracia parece ser, que es la idea de Fukuyama, el fin de la historia es cuando la sociedad universal pues alcance la democracia, la sociedad de mercado y el vídeo. Con esas tres cosas ya es el fin de la historia, claro. Pero claro, la democracia es lo principal. Claro, la democracia nadie sabe lo que es tampoco, pero absolutamente nadie, así como suena, ¿eh? Salvo que te digan, hombre, la democracia es la soberanía del pueblo. Pues vaya cosa que me dice usted, ¿verdad? Es como cuando dice, ¿qué es la religión? Pues hombre, la religión es la relación del hombre con Dios.
pues la definición es más oscura todavía que el otro, ¿no? Porque ¿quién es Dios? ¿Y qué relaciones hay? Es decir, es una cosa ininteligible. Sin embargo, en todas las instituciones realmente, pues nosotros distinguimos un momento, un aspecto, ¿no? Bueno, un momento en el sentido de importancia, ¿no? De la fuerza por el brazo de palanca, etc. El momento tecnológico y el momento, le llamamos nematológico, que es el momento filosófico, en el sentido que hemos dicho antes, o el momento ideológico, ¿verdad? Bien, la religión, por ejemplo. La religión, pues, tiene la religión católica, la Iglesia católica, vamos a concretar más todavía, la Iglesia católica tiene un momento tecnológico, una carpintería, por así decir, pues muy inteligible, pues que son, pues qué sé yo, los 1000 y pico millones de fieles que están bautizados, además definidos de un modo totalmente operacional, que está bautizado cristiano, claro, al margen de lo que crea él, ¿no? Después, pues los templos, los obispos, el Papa, ¿verdad? Las ceremonias, los sacramentos, la misa, etc. Todo esto es la religión. Y luego, el momento nematológico, pues es cuando se dice, no, la religión es la relación del hombre con Dios. Lo curioso es que si preguntas en la calle qué es la religión o qué es la Iglesia católica, pues no te responden, y es una prueba que he hecho muchas veces, no te responden con ideas de carácter tecnológico, sino con ideas de carácter nematológico. Te dicen, no, la religión y la Iglesia católica es la que nos enseña a ir al camino para la eternidad o lo que fuera, ¿no? Es decir, prevalece siempre el momento nematológico. Esto pasa con todo, pero pasa también con la política. ¿Qué es el Estado? Pues el Estado es, por ejemplo, se dice, el Estado es una forma de organización social que tiene por objeto el bien común, vamos a suponer. Bueno, ¿y qué es el bien común? Bueno, eso se da, por supuesto, ya claro, el bien común. ¿Y qué es eso del bien común? Bueno, hombre, es que no sabe usted lo que es el bien común. Es como cuando dice, las religiones, las relaciones con Dios. ¿Y qué es Dios? Hombre, se lo saben hasta los niños, ¿verdad? Se lo saben hasta los niños. Bueno, perdone usted. No. Eso no se explica ya, eso se da, por supuesto. Bueno, pues la democracia, claro, no sabemos nada de quién es. Lo que es esa, que sea eso. Y sobre todo se olvida y se citan. La democracia de Pericles se cita continuamente. En todos los textos americanos está Pericles por ahí. Bueno, en general, en todos los textos de enseñanza media, incluso en la mayor parte de los manuales universitarios, allí está Pericles, la democracia griega y demás. Claro, cuando la democracia griega ni era democracia, ¿verdad? No tenía nada que ver con la democracia, era lo sumo una democracia procedimental, que es, por ejemplo, la democracia que se puede ejemplificar, yo creo, con lo que ocurre en un autobús de jubilados, que en un momento determinado del viaje, pues dice el conductor, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a Alcoy o vamos a tal sitio? Y entonces, votación, venga, tal. Bueno, democráticamente el autobús va para allá, ¿verdad? Porque democráticamente ha ido para allá. Claro, es el mismo tipo de democracia que se utiliza en las Naciones Unidas. Allí hay 200 individuos, votan democráticamente y dicen, no hay democracia porque a veces está el derecho del veto, de los 5 grandes. Bueno, sí, pero es que aunque no hubiera 5 grandes, el que vote un individuo, ¿verdad?, que tiene un paquete de acciones, bueno, que representa pues, a 12.000 individuos o a 20.000, como puede decir San Marino, Montenegro, demás, y que representa a 1.600 millones, pues, si es el representante de China o de la India, etcétera. ¿Qué sentido tiene democracia, hablar de democracia en la ONU, en la Asamblea General, digo? Eso no es democracia, es una democracia procedimental, no tiene nada que ver con la democracia. ¿Dónde está el pueblo allí? Lo mismo pasa con Europa. Así que, ¿qué democracia hay en Europa? Entre los estados, no hay pueblo, no hay cuerpo electoral, más que indirecto. Y sin embargo, con estas ideas nos valemos. Dice, bueno, sí, pero son cosas distintas. Pues ahí está la cuestión. Entonces, son cosas distintas, ¿por qué las mezcla y por qué las confunde? Claro. Bien, pues decimos la democracia, que no sabemos lo que es, pero todavía vienen más cosas que están implicadas en toda la discusión política, aunque no nos damos cuenta. Aquí vienen ya los conceptos ya tremendos, ¿no? El concepto de humanidad. Claro, la humanidad, el hombre.
Los derechos humanos, claro, los derechos humanos, el hombre, la humanidad. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el hombre? Hombre, ¿es que no lo ve usted? Pues no, no lo veo. Es decir, ni lo veo yo ni nadie lo ha visto. Es decir, jamás en la historia de la llamada humanidad hemos encontrado la humanidad por ahí. Si nos retrasamos un poco más, llegamos al australopiteco, llegamos pues qué sé yo, al hombre de Neandertal, lo que fuera, pero allí no hay humanidad. Y luego pues hay una serie de grupos, de bandas que van por ahí extendiéndose, que no son hombres. Hombre, está el hombre de Burgos, el Miguelón, ¿verdad? Y claro, el primer burgalés, dicen los de Burgos, el primer burgalés es el hombre de Miguelón. O ahora en Asturias, una cueva muy importante que han descubierto en Neandertales, en Sidrón le llaman el primer asturiano, el hombre de Sidrón. Claro, son unos anacronismos de tal calibre, ¿verdad? Pero sin embargo, gracias a eso los paleontólogos obtienen subvenciones y les han hecho un museo en Burgos gigantesco, ¿verdad? Ya lo habrán visto, el Museo de Burgos, bueno, es una especie de glorificación de los paleontólogos, ¿no? De todos estos tan conocidos, Carbonell, etc. Entonces, la idea de humanidad nos controla los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen tal importancia política, como todos sabemos, que prevalece sobre cualquier otra. Por ejemplo, y refiriéndonos al acto que hemos hecho esta mañana con las víctimas del terrorismo, es muy frecuente decir que, claro, y la política que se hace realmente en España, el centrar el foco de atención en las víctimas del terrorismo, al margen de la cuestión de si sean las víctimas son las que murieron o las que viven o no, al margen de esto, ¿verdad? Pues, o familiares de las víctimas o heridos, etcétera. Pero las víctimas del terrorismo y la justificación de los movimientos en torno a las víctimas, porque han sido asesinados, lo cual va en contra de derechos humanos, eso se dice constantemente, y se hacen reclamaciones a la Haya, al Tribunal Internacional, lo que fuera, han sido contra los derechos humanos, el asesinar, como si los hombres no hubieran asesinado constantemente, siempre, ¿verdad? Siempre. El asesinato es lo normal, o llámese el homicidio, como se quiera llamar. Es decir, entonces, la idea de los derechos humanos como razón por la cual hay que condenar al terrorismo, que es más o menos la práctica común, pero sobre todo cuando se habla en ciertos ambientes, y por supuesto lo del socialismo, lo del gobierno anterior, pues naturalmente los derechos humanos ahí están produciendo un efecto de falsificación y de encubrimiento, de anegación de la realidad, que es que la ETA no mataba hombres, mataba españoles. Esa es la cuestión. Y eso se olvida con los hombres, ¿verdad? No, es que ha asesinado a un hombre. Qué horror el hombre, ha asesinado al hombre. No, mató a un español, que es muy distinto. Y al decir usted un hombre, lo que está haciendo es anegar la especie en el género, ¿verdad? Es disolverla completamente. Y eso es una trampa verdaderamente vergonzosa, ¿verdad? Pero eso es lo que se hace continuamente. Y entonces, y en relación con esto, porque también ha tenido incluso una representación parlamentaria, como todos recordarán, hace 5 o 6 años, al hablar del hombre, claro, hay que hablar inmediatamente de los simios, ¿no? Porque ahora ya sabemos que los hombres vienen de los simios. Claro, eso parece que está todo el mundo de acuerdo en ello, ¿no? Y entonces, si los simios son nuestros antepasados, pues, y los simios no son ya los simios de la época de Darwin, que eran esqueletos, ¿verdad? Que, en fin, que habían sido simios, pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y aquello que decía en la época de Darwin, ¿no? Dice, hombre, sí, procederemos será verdad que procedemos del mono, pero que no se entere la servidumbre, ¿verdad? Que no se entere la servidumbre. Es decir, que estábamos muy lejos, pero resulta que los etólogos han demostrado que los simios están aquí vivitos y coleando. Que además han aprendido a hablar, que tienen cultura, ¿verdad? Que tienen cultura. En España fue pionero Sabater Pi, que estuvo en Guinea. A mí me contaba hace años que él fue a África a negocios de su familia, de maderas, y que iba sobre todo interesado por estudiar a los monos.
Y dice, y estudiando a los monos, pues me pasé a los pigmeos. Que casi daba lo mismo, ¿verdad? Y entonces bien. Bueno, total, que aquello estaba totalmente nivelado. Pues claro, cuando vienen los simios, pues hubo una propuesta hace unos años, recordarán, en relación con el proyecto Gran Simio, famoso, ¿no? El proyecto Gran Simio, firmado por la plana mayor de la etología actual, ¿verdad? Pues el proyecto Gran Simio, sobre todo los grandes simios, los póngidos, ¿verdad? Los chimpancés, orangutanes, gorilas, bonobos, etcétera, pues estos se equiparan enteramente a los hombres. Ha sido muy popular el libro famoso de Fouts sobre nuestros primos los chimpancés, donde los chimpancés realmente, pues, sobre todo se subraya que tienen sentimientos, que sufren o que se alegran, es decir, y por tanto hay que tratarlos como hombres, que son hombres. Pero claro, de ahí a dar un paso más, es decir, bueno, hay que reconocerlos como hombres, ya los declaró la Declaración Universal, que fue una parodia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue la Declaración Universal de los Derechos Animales. Eso fue casi al año siguiente de la ONU, ¿verdad? Y ahora se presentó en el Parlamento Español una moción de un socialista, pues proponiendo el reconocimiento de los simios como personas, con todos los derechos laborales implicados, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí, puede ser, efectivamente, sí. Sí. Entonces, claro, los problemas que se planteaban allí eran tremendos, pero vamos que la línea del proyecto Gran Simio pues no tiene nada de particular, porque están en ese plan, vamos, están enteramente en ese plan. Incluso argumentos de este tipo, y además que seguramente tiene razón, que el promedio de cociente intelectual de los hombres de una gran ciudad pues no es muy superior al que tienen los simios, por efectos para resolver determinados test y demás, ¿verdad? Es lo mismo, claro, eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos que el nivel intelectual generalmente de los humanos pues es muy bajo, ¿verdad? Pero en fin, bueno, no solamente del coeficiente mental vive el hombre, ¿verdad? Entonces la idea está con... Es decir, todas estas ideas están comprometidas. Entonces, bueno, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón no incorporamos los simios al trabajo si sabemos que los animales pues, han colaborado y colaboran enormemente? Por de pronto, pues las palomas para seleccionar mil cosas, incluso en las cadenas de siderurgia, pues están las palomas estuvieron un tiempo para avisar pues, determinados estados de esto, en tejidos, es decir, que hacen una actividad muy importante. Los perros de policía, los perros de policía saben más que los policías, pues, huelen perfectamente de todo el asunto, es decir, que si son colaboradores, ¿por qué no darles derechos laborales? Claro, si un perro está trabajando, pues venga, hay que pagarle y hacer un contrato. Bueno, pues todo esto, claro, los perros ya son más... Pero si en lugar de perros cogemos a un chimpancé, la cosa ya es distinta. Porque el chimpancé parece que somos nosotros, dice, parecen hombres. Hay una prueba que todo el mundo... Yo la he hecho muchas veces. Cuando vas a un zoo, me acuerdo cuando hicieron la Casa de Campo en Madrid, pues todo el mundo va a los antropomorfos. Las gallinas de Guinea, nadie los mira por allí, ¿verdad? Pero la jaula antropomorfos está todo el mundo allí a ver cómo saltan y cómo esto. Es decir, los antropomorfos son nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué razón no se les admite pues, exactamente igual que se admite a los que tienen el síndrome de Down o lo que fuera, ¿verdad? A los acéfalos, a los cretinos profundos, etcétera. ¿Por qué razón se les confiere se les quitan ciertos derechos civiles, pero vamos, pues se les protegen totalmente y matar a un mongólico pues es un asesinato. Y bueno, ahora matar a un perro es casi parecido también, pero está evolucionando. Es decir, ¿por qué razón no pueden ser ciudadanos sino de primera, sino de segunda, por lo menos? Claro, porque es un problema político que está planteado además, está planteado completamente. O bien, otra cuestión, otra temática de la filosofía tradicional que está tratada constantemente y tiene incidencia con la política, pues es la cuestión de las cuestiones cosmológicas. Es decir, ¿qué pasa en las galaxias?
pero no por las galaxias, que les importa a la gente un pimiento lo que pasa en las galaxias, ¿verdad? O el Hubble, es a ver si hay extraterrestres por allí, a ver si hay extraterrestres. Y entonces, claro, porque si no hay extraterrestres, los contribuyentes americanos no pagan, ¿verdad? Por cada NASA. Y entonces lo que quieren son los extraterrestres. Y entonces, pues en los extraterrestres, bueno, hay una disciplina, hay una especialidad académica, incluso facultades, llaman la exobiología. La cosa tiene bemoles, ¿eh? La biología del exterior, como si hubieran descubierto vida. Dice que siempre está la NASA que han descubierto agua y gastos tremendos en observatorios a ver si envían mensajes. El propio Sagan envió aquel famoso mensaje. Bueno, esto es una cosa muy conocida. Ahí el proyecto Arecibo, el proyecto ODMA, etc. Bueno, total, que lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es lo siguiente, que todo lo que estamos hablando de política, en plan tecnológico, en plan jurídico sobre todo, pues es una especie de selección completamente plana de los problemas que están implicados, donde están implicadas ideas de este tipo, pero directísimamente, es decir, sin necesidad de sobreañadirlas, es que están allí, porque son los problemas del aborto, los problemas de la nación biológica, que decir, bueno, pero la nación biológica no tiene nada que ver, coño, leas el título segundo de la Constitución española, en donde te dan pelos y señales de cómo debe ser la sucesión de la familia real. Allí la nación biológica está incorporada enteramente a nuestra Constitución, no es que se haya abolido, esté abstraída, no está presente. Es decir, son ideas que están totalmente implicadas, involucradas unas en otras. Bien, yo quería poner unos ejemplos muy conocidos, porque hemos hablado de esto estos días, pero precisamente por esto, unos ejemplos muy conocidos, muy rápidos, para mostrar esta implicación. Por ejemplo, el título primero, lo más conocido de la Constitución, el título preliminar, el artículo 2, antes se ha editado aquí. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto lo dice, y a continuación dice, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran, y la solidaridad entre ellas. Claro, esto está completamente, digamos, es una cosa de lo más confuso que puede haber. Por una parte dice que unidad indivisible y reconoce las nacionalidades. Entonces, nación y nacionalidades. Esto fue una idea realmente maliciosa que se puso aquí. Hay muchas explicaciones sobre el asunto, pero ¿qué querían decir con nacionalidades? Nacionalidad era de siempre el adjetivo correspondiente a una nación política. Nacionalidad española estaba en los pasaportes, nacionalidad francesa, nacionalidad se refería a la nación política. Ahora resulta que las nacionalidades eran las nacionalidades pues, étnicas, por ejemplo, nación étnica, las gentes, o culturales, las naciones culturales, y entonces al decir nacionalidades y además querer compensar estas nacionalidades y regiones, todavía para mayor dificultad, pues pone solidaridad entre ellas. ¿Pero qué es esto de solidaridad? Solidaridad fue una invención de un tal Pierre Leroux, hacia 1860, una novela famosa, que Pierre Leroux había sido uno de los participantes más activos en la Revolución del 48 en Francia y demás. Pues Pierre Leroux, que le parecía que hablar de los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, que fraternidad era un poco frailuno, arcaico, ¿verdad? La fraternidad era de frater, de frailes. Y entonces se acordó la palabra solidaridad. Y la solidaridad, pues tuvo un éxito fulminante. La solidaridad se estableció inmediatamente, la cantidad de obras, de libros que se escribieron. En España ya lo sabemos, la solidaridad pues es una de las palabras, después del solidarity, famoso de los sindicatos americanos. La solidaridad pues, fue el nombre de multitud de revistas, de movimientos, la solidaridad obrera, la solidaridad, los solidarios. Por cierto que los solidarios, aquellos famosos, como eran Ascaso y el otro Durruti, y pues estos que eran los solidarios,
el primer acto solidario fue asesinar al arzobispo de Zaragoza, claro que hicieron. Eran solidarios, claro. Porque no hay más solidaridad que entre los 40 ladrones. Esos son solidarios. Los 40 ladrones son solidarios. Entonces, la palabra solidaridad, que se ha convertido hoy en los usos más estrambóticos, ¿verdad? Dice comida solidaria, bolígrafo solidario. Bolígrafo solidario es, por lo visto, que el fruto de la venta de los bolígrafos van ahí a los negritos del Congo o algo así, ¿verdad? Debe ser eso, solidario. Pero paella solidaria, danza solidaria. Es decir, la palabra solidaridad todo lo justifica, como la palabra democracia. Dice, no, es que esta ley es democrática. Es que la democracia, es que esta ley es democrática, por tanto está ya garantizada. Es decir, la ley del aborto es democrática, por tanto, ya está bendita, ya no tiene usted derecho a criticarla, no puede ya, porque es democrática. Entonces, el adjetivo democrático santifica todo, ¿verdad? Santifica, lo eleva a otro nivel. Y con la solidaridad pasa lo mismo, no es que es solidario, es que estamos nosotros solidarios, ¿verdad? Y ya está, estamos solidarios. Y se olvidan del componente esencial de la solidaridad, por lo menos jurídico, que es el vigente en el Código Civil Español todavía, que era el derecho romano, de donde lo sacó precisamente Lerroux. Que Pierre Lerroux, claro que no tiene nada que ver con el don Alejandro, pero la solidaridad es solidaridad contra otros, de los acreedores contra los otros, la solidaridad se establece contra terceros. Entonces la solidaridad supone un conflicto entre grupos sociales. No se pueden ser dos solidarios si no es contra el tercero, sino contra quién vas a ser solidario, ¿verdad? Y entonces la solidaridad se extendió, en el caso de Lerroux, claro, justificar toda la organización social en la solidaridad de los hombres, que tienden a unirse. Cuando era la fraternidad se explicaba porque todos procedíamos de Adán. Entonces la fraternidad era porque éramos hermanos de Adán y Eva. Claro, cuando Adán y Eva, al cabo de los siglos, se demostró que era el australopiteco, por ejemplo, entonces ya no hay solidaridad entre ellos, no hay fraternidad, quiero decir. Entonces, ¿qué es la solidaridad? Pues Pierre Lerroux pues, se planteó este problema, así con todo. No, pues la solidaridad también entre los seres extraterrestres que puedan haber por ahí. Que entonces no se llaman extraterrestres, se llaman espíritus, eran los espiritistas. Entonces los solidarios empezaron a ser espiritistas. Y el espiritismo se extendió muchísimo en España y en Francia, había congresos de espiritistas y demás, y estos espiritistas que solían ser anarquistas y demás, y telegrafistas, también, que es muy curioso, sí, porque con las ondas y demás, pues yo conocí a los tres telegrafistas que eran espiritistas, claro, era lo mismo. Entonces, el espiritismo pues era la solidaridad con los espíritus. Es más, muchas veces hemos citado con gran aversión de los krausistas españoles, pues las palabras que dijo al parecer don Julián Sanz del Río, que fue quien introdujo a Krause en España, al morir parece que dijo algo así como estas palabras, no me hagan mucho caso porque no es literal, pero la idea era esta. Dijo don Julián Sanz del Río, ante todos los discípulos estaban contemplando su fallecimiento, dijo que mi espíritu pase a reunirse con los demás espíritus finitos. Claro, los espíritus finitos quiere decir no con Dios, sino con los espíritus del espiritismo, ¿no? O sea, que eran espiritistas. Y entonces, lo cual, pues muy bien, el que sea espiritista con su pan se lo coma, ¿verdad? Pero que era una cosa muy extendida entre militares, entre telegrafistas, como digo. Y entonces, con congresos internacionales, bien, esto es una materia abundantísima de tratar. Pero quiero decir que esto del espiritismo está contenido precisamente en todos los problemas políticos de los extraterrestres. Claro, ¿qué hacemos? Los teólogos, eso ya habían tomado cartas en el asunto hacía tiempo, ya los teólogos. Por ejemplo, el padre Malebranche, nada menos, pues uno de los más importantes pensadores modernos, pues el padre Malebranche sostenía que efectivamente que la encarnación de la segunda persona, que no había tenido lugar sobre la tierra, que también en los cielos podía haber habido otros Jesucristos, ¿verdad? Por lo tanto, que el cristianismo se podía extender a todos los astros. Y la cuestión de la teología del cielo, pues es una cuestión ya del siglo XVII, viene siendo habitual entre
entre los teólogos católicos o cristianos. Bien. Bueno, pues entonces, simplemente esto era un poco para comentar este artículo primero, ¿verdad? Que hablan aquí de la solidaridad sin saber lo que dicen, ¿verdad? La solidaridad, como si esto añadiese algo, pero hay que ser solidario. Bueno, pues si lo eres ya no hay que serlo, ya lo eres, ¿verdad? Pero solidaridad y estas cosas demás. Bien. Otro asunto, por ejemplo, son los que hemos tratado estos días, ¿eh? Pues este es el título cuarto del gobierno y la administración. Aquí lo que me interesaba a mí subrayar era esto. Primero, el artículo 148 y 149, que hemos hablado mucho estos días, en donde se da la lista de competencias del Estado y de las autonomías, ¿verdad? Que son pues, 32 listas de Estado o 22 y 32 de las autonomías. Bien, este título 8 lo redactó en su mayoría, según me ha dicho él personalmente, Otero Novas, y con la mejor intención, y él considera que hubo un fraude de ley precisamente al de él. Entonces aquí se establecen, al parecer, esto Otero Novas me ha dicho reiteradas veces, que a él le encomendó Suárez el hacer esta redacción, que lo redactó, que estuvo varios días con otras personas estableciendo las listas de competencias y que estaban tasadas de algún modo. Pero claro, después de esto viene el artículo, también lo hemos citado muchas veces esta mañana, el 152, ¿verdad?, donde dice: el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, ¿verdad?, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia. Por su propia naturaleza son todas. De manera que entonces este artículo queda totalmente neutralizado por el otro, como ya se ha dicho muchas veces. Bueno, y por último, o anteúltimo me parece, así, bueno, el Tribunal Constitucional, lo que se llama la justicia constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional, pues como sabemos, es uno de los puntos más interesantes de toda la Constitución, en esta y en todos los demás. El Tribunal Constitucional, pues parece que es, bueno, la famosa discusión de Carl Schmitt y de Kelsen, ¿no? O bien es una instancia superior al Estado, claro, porque está vigilando la Constitución, o es una Constitución negativa, que dice lo que no se puede hacer, o bien que es positiva al mismo tiempo, y sobre todo la cuestión si depende del legislativo, si depende del ejecutivo, o si depende de tribunales ad hoc, ¿verdad? Y claro, hay muchos modelos, como sabemos, hay muchos modelos, pero en España se ha adoptado por el modelo de la titularidad ad hoc, del Tribunal ad hoc, el Tribunal Constitucional famoso. Ahora resulta que ese Tribunal Constitucional, ¿qué es? Ya sabemos, es una discusión de estos días. Es decir, son los 12 miembros que nombra dos el rey, pero que no es el rey, es el gobierno a través del rey. Y luego son los 8 magistrados que designan los partidos y luego los otros 2 que designa el Consejo del Poder Judicial. Entonces resulta allí un tribunal que no se sabe si es una ampliación del legislativo, si es el ejecutivo, si es cuál, no se sabe lo que es, en absoluto. Y sin embargo ese es el que tiene el control, como se ha visto, prácticamente de todo, sobre todo la ley de los partidos políticos, famosa, que ya aprobó la ley del 82, que la cosa tiene bemoles, ¿no? Aquella aprobación de la ley de partidos, en donde los partidos políticos se reconocían que todos los españoles, en cuanto ciudadanos del reino, pues pueden tener derecho a libertad de pensamiento absoluta, libertad de pensamiento y de expresión. Yo me acuerdo de aquello de Lenin: ¿para qué querrá ser la libertad de pensamiento, verdad? Libertad de pensamiento, es una cosa tan... La libertad de pensamiento, pero ¿qué pensamiento tienes tú, verdad, para pensar? Para decir tu pensamiento, si no tienes ningún pensamiento, es que no lo tienes. Pero sin embargo la gente pues cree que lo tiene, claro, y en gran parte de la democracia le da esta seguridad, claro. Si yo puedo votar y yo puedo esto, pues yo tengo libertad, soberanía de pensamiento, yo por tanto puedo expresarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Bueno, pues la libertad de pensamiento es facultad de todos los españoles, con tal de que no sea violenta, de que la expresión no sea por forma violenta. Claro, aquí sí que hay escondida otra metafísica dualista del espíritu y el cuerpo. Una cosa es la mente, el espíritu, y otra cosa es el cuerpo, que es la violencia, ¿verdad? Que es cuando mueves las manos. Entonces, tú puedes pensar lo que quieras, pero cuidado, no actúes. Que viene a ser lo que decía Federico de Prusia, ¿verdad? Mis vasallos y yo hemos llegado a un acuerdo. Ellos piensan lo que quieren y yo hago lo que me da la gana. Aquí la libertad es absoluta, ¿verdad? De manera que lo que hace falta es que no vayan a las manos. Pero entonces, bien. Entonces, claro, con esta ley, con esta mentalidad de la libertad de pensamiento, atribuyendo el pensamiento pues, de un modo tan completamente desmedido a la gente que no tiene pensamiento, claro, pero se supone que todos los ciudadanos saben leer y escribir, y que tienen pensamiento, y que el pueblo es eso, y eso es una falsedad completa. El pueblo es la plebe frumentaria que decían los antiguos. El pueblo no sabe, no entiende nada. En general, lo que se llama el pueblo, quiero decir. El pueblo ni entiende las leyes, no sabe leer. Y a duras penas puede leer, no entiende nada de esto, ¿no? Simplemente pues lee. Cuando toma partido, pues toma partido totalmente rebajado y transformado en las formas más groseras, ¿verdad? Los pobres y los ricos, la izquierda, la derecha, ¿verdad? Estas cosas, ¿no? Unas cosas dicotómicas propias eso de un chimpancé, literalmente, y se va orientando. Entonces, el pueblo está, pues, lo que se llama el pueblo. Luego, además, el pueblo representativo, pero ¿representado de qué? Es decir, también se ignora aquí notablemente entre los políticos que invocan a Rousseau o a Kant, muchas veces, que los principales críticos de la democracia moderna han sido Rousseau y Kant, ¿verdad? La democracia es el antesala de la dictadura, dice el propio Rousseau, y que las críticas a la democracia más fuertes se recibieron ya en la antigüedad, en la famosa democracia de Pericles, porque Platón, precisamente, toda su teoría del Estado fue una crítica a la democracia de Pericles, que había asesinado pues, a Sócrates, por ejemplo, ¿no? Y Aristóteles dio la puntilla completamente, no porque la democracia la considerase intrínsecamente mala, la democracia era una forma de gobierno como otra cualquiera, ¿verdad? Peor que otras, pero que la democracia podía tener dos versiones. La versión ortodoxa, buena, que le llamaba república, y la mala que le llamó democracia, y luego cambió en el libro quinto y le llamó demagogia, ¿verdad? Pero allí está jugando Aristóteles la democracia, y lo podemos echar con la aristocracia y la oligarquía, o con la monarquía y la tiranía, etcétera. Es decir, Aristóteles pone siempre dos versiones, por consiguiente cambia completamente la idea de la democracia como única forma intrínseca de gobierno, etcétera. Y sin embargo, pues todo el mundo se cansa de editar a Aristóteles y a Platón y por supuesto a Kant y a Rousseau, etcétera, etcétera. Así que sencillamente no saben lo que dicen, o a Montesquieu, realmente no saben lo que dicen. Bien, pero bueno, esto es filosofía académica. Dejando al margen de esto, la cuestión de la democracia, yo creo que es una de las ideas que están disueltas por ahí, que la gente tiene evidencia, que esto es democrático, que no es democrático, que por fin que nos hemos desviado de la democracia, que la Constitución estaba muy bien hecha, pero que se desvió de la democracia, que no se desviaba, estaba allí, estaba ya implícita en lo que hemos leído entre muchas más cosas. Bueno, para ir terminando ya, porque esto es infinito. Sí, por eso. Entonces, vendría ahora el replanteamiento de este asunto. El replanteamiento que yo haría sería el siguiente tipo. Pues, como cuando se habla de centralización o descentralización, que son expresiones que se habla también, bueno, no lo he leído, pero bien, cuando se dice que la organización territorial del Estado, a lo más que llega la Constitución, a la base del territorio, es al territorio como distribución territorial, ¿verdad?
distribución administrativa. El territorio no le ocupa en absoluto. Por lo tanto, no se dan cuenta de lo que significa el territorio. Y sin embargo, el territorio, yo creo que es lo fundamental realmente. El territorio es lo fundamental del Estado, de la política. El territorio, esto es una cosa muy complicada y que tiene que ver con lo que hemos llamado hace ya mucho tiempo, en revistas del Partido Comunista además. Yo escribí hace muchos años un artículo que nadie leyó, por supuesto, pero ahí está, el que lo quiera leer, sobre la vuelta del revés del marxismo, el famoso Unstilpunkt. Marx había dicho que a Hegel, que Hegel no era un perro muerto, sino que había que darle la vuelta, en la segunda edición del Capital, que Hegel no era un perro muerto y que él se declaraba discípulo de Hegel, pero que había que darle la vuelta porque rascando sobre la corteza mística había una semilla racional, algo así. Bueno, pues aquí pasa algo similar. La vuelta del revés del marxismo consistía en dar la vuelta al marxismo, a cosas importantísimas. La principal en este caso sería la siguiente. La teoría marxista, como sabrán la mayoría, supone que el Estado es un instrumento de la lucha de clases previa. Hay unas clases sociales, que es el pecado original de la humanidad. La humanidad ha tenido un pecado original, es el mismo esquema de San Agustín. Ha tenido un pecado original que ha producido la alienación, palabra de San Agustín también, la palabra alienación, traducida después por Lutero, de San Pablo, etc., la Enfrentung de Hegel, etc. Entonces, la alienación consiste en que la propiedad ha sido apropiada por unos y despojados otros. Por tanto, la apropiación es la lucha es el comienzo de la historia. La historia se mueve por la lucha de clases. Bien. Y entonces, entre los episodios de esta lucha de clases está la fundación del Estado. Y el Estado sería, esto lo expone Engels en el famoso libro de El origen de la familia, la propiedad del Estado, pues el Estado sería un instrumento de las clases explotadoras para mantener sujetas y fijas y aseguradas, blindadas, diríamos, su dominio sobre las clases explotadas. Bien. De manera que entonces, claro, lo que Marx no hace, bueno, esto es una cosa mucho más larga de discutir, como natural, sobre todo entre marxólogos. Lo que Marx no hace, según yo lo he entendido siempre, es analizar el problema de la apropiación. Es decir, Marx parte de que hay una sociedad que tiene un territorio, pero ese territorio ya es una apropiación, pero esa propiedad no la considera. Es decir, la apropiación es sencillamente el territorio en el que se asienta una nación, precisamente, una nación. Es decir, no un pueblo, una nación. Y esa nación está asentada en el territorio y gracias a este asentamiento se defiende de los otros y se rodea de murallas. Es lo primero que se hace. Esta es una idea también platónica. No hay una ciudad que no esté rodeada de murallas. Es decir, que esté preparada para la guerra, en una palabra. Claro, no se puede hablar de la guerra, porque la guerra, por favor, es como la guerra ahora, pues el año pasado tuvimos un curso de verano sobre la guerra y invitamos a dos altos militares que, claro, negaban totalmente la guerra. La guerra no ha existido nunca y ahora ya no existe. Lo que hay son resolución de conflictos. Ya estaba, ¿verdad? Son resolución de conflictos, no hay guerra, pero ¿cómo negáis la evidencia? No, es que están totalmente equivocados, no hay guerra ya. Y había estallado la guerra de Libia. No, eso no es guerra, eso es un conflicto. Pero todo esto se lo creían los ministros de Asuntos Exteriores y de la guerra y demás, ¿verdad? Todo esto. Entonces no hay guerra, es otra cosa. Además, vamos para la paz. Nosotros vamos en misión de paz, coño, siempre ha sido así. Es decir, la guerra siempre ha sido para la paz. Porque ¿qué es la paz? Hombre, la paz es la paz de la victoria, la paz no es la paz. La paz es la paz del que impone la victoria, como natural. Yo siempre he citado el Ara Pacis de Augusto, pues está Augusto con el Ara Pacis y rodeado de legionarios, claro, pero no tanto porque si vis pace para verum, ¿verdad?, sino porque es que la paz ha sido el resultado de un conflicto, de una guerra,
y el que ha impuesto el orden esa es la paz augusta, la paz británica, la paz hispana, etcétera, etcétera. La paz tiene nombre, no es la paz. Y entonces la paz agustiniana, pues es o erasmista, la paz de Erasmo, es una paz evangélica que es completamente vacía, que no ha existido nunca, ni puede existir, claro. Pues sin embargo esta es la doctrina dominante, ¿verdad? No hay guerra, entonces no es violencia, por favor, la violencia nada, usted diga lo que quiera, pero violencia nada, ¿eh? Claro, olvidando que la violencia verbal puede ser tener efectos compulsivos más fuertes que la violencia física, ¿verdad? Es decir, a un individuo lo puedes prácticamente aniquilar, pues echándole un discurso, ¿verdad? Bien echado. Lo puedes aniquilar, completamente. Luego le puedes hipnotizar. Y hipnotizar, sí, vamos. Yo he tenido experiencia de haber hipnotizado a alguien sin querer, ¿verdad? Y encontrando que estaba dormido. No le di droga ni nada, estaba dormido completamente. Y le tuve que decir, venga, levántate. Y entonces la idea de la violencia pues es una cosa completamente, pues eso, espiritualista, la violencia. Pues, sin embargo, estas ideas están totalmente comprometidas con las ideas que hablamos normalmente. Y claro, definen completamente la perspectiva. Y por eso, y con esto voy terminando ya, con eso resulta que cuando tratamos los problemas de la centralización, de la descentralización, hay que estar siempre sabiendo que lo que estamos hablando no es el espacio que hemos circunscrito de carácter técnico, jurídico, sino que está dentro de otra serie de ideas completamente que lo envuelven y que están orientando completamente nuestra discusión, la están orientando. Es decir, los mismos artículos de la Constitución se interpretan de una manera u otra según la nematología que tengamos, totalmente. Entonces, por sí no significa nada, sino por los sobreentendidos que tenemos, que son sobreentendidos, por sí mismos no significan nada, nada, absolutamente nada. Y entonces, por ejemplo, en este caso concreto, cuando estamos hablando de la centralización o descentralización, palabras que utiliza la Constitución, palabras que tampoco define, palabras que estuvieron muy en boga, por cierto, en Ginés de los Ríos. Ginés de los Ríos no tengo tiempo. Habla de descentralización y centralización en el contexto de la educación, unas cuestiones muy curiosas, le llama a la descentralización, le llama descentralización cuantitativa y a la otra cualitativa, ¿verdad? Podría haber dicho lo contrario igual, pero en fin, así lo dice él, ¿verdad? Porque Ginés de los Ríos no era así tampoco como así especialmente riguroso, a pesar de que tiene 20 y tantos tomos su obra, bien. Y, bueno, total, que el caso que nos ocupa, la descentralización de que hablamos, supone una centralización previa. Eso es clarísimo. Si hablamos de descentralización es porque la identificamos enseguida con Franco, con el franquismo, la centralización del franquismo. Claro, pero la centralización del franquismo hay que verla también históricamente, porque la centralización del franquismo que fue una centralización totalitaria. Pero claro, la centralización es el centro, pero ¿qué es el centro? Bueno, excuso decir. El centro. El concepto de centro tiene una versión llamada política, pero que no es política, es partidista, que tiene que ver con la izquierda y la derecha. El centro es el concepto de centro, de centrum de los griegos, ¿no? Donde se clava el compás y se traza la circunferencia. Entonces tú trazas el centro en una recta y entonces el punto central, si tenemos la recta AB, pues A0, 0B, ¿no? Centro. Y entonces resulta que el A0 es la izquierda y el 0B es la derecha. Por ejemplo, si te das la vuelta hemos dicho que es al revés, ¿no? Pero en fin, eso cambiemos de conversación. Estamos hablando de esto simplemente. Bien, pero claro, te das la vuelta continuamente. Bien. Entonces, ocurre que este concepto de centro lineal, primero, está dado en un eje determinado, porque por un punto pasan infinitas rectas. Por consiguiente, estas infinitas rectas que pasan por un punto, pues si coges la distancia equivalente que es el lugar geométrico de la circunferencia, ¿no? Y entonces, este centro, el punto cero, no está ni a la derecha ni a la izquierda, es un punto neutro. Pero sobre todo pertenece a un diámetro y no a otro. Y entonces, según el diámetro al que pertenezca, es totalmente distinto el centro en un sitio que en otro. Y el centro, entonces, no es una relación
dual, binaria, es una relación ternaria, es una relación entre, que significa pues tres elementos por lo menos, entre dos. Y la diferencia de entre y centro, esto lo estudió muy bien Bertrand Russell, por ejemplo, en los principios de la filosofía matemática. El entre, la diferencia entre el medio y el entre es que el medio es precisamente el equidistante. Pero entonces el medio, según las circunstancias, se confunde con la famosa mesotes, el término medio de Aristóteles, otra vez. El término medio, la virtud está en el medio. Y así se interpretó, está en el centro, todo esto que se organizó pues en la época de UCD y demás, que queríamos centrarnos, ir al centro, estamos descentrados, hay que ir al centro, ¿verdad? Ese centro, pues además tenía otra característica, vamos, esto es para hablar, esto yo lo estudio mucho en un libro que se llama El mito de la derecha, pero en fin, el centro es un concepto recurrente, de manera que si tomamos el segmento de la izquierda, el A0, resulta que en el sistema ordinario de coordenadas son los números negativos, menos 5, menos 4, menos 3, resulta que en el segmento de la izquierda hay también un centro, que es el centro de izquierda, y a la derecha está el centro derecha. Pero luego, a la izquierda del centro derecha está la extrema izquierda, ¿verdad? Y la izquierda moderada, y luego está la extrema derecha y la extrema moderada. Y el centro, el centrum de los alemanes, bueno, yo hago un estudio de la organización de los partidos políticos en la época de la cuestión de Weimar, y ahí se ve claramente la confusión completa del asunto y cómo el concepto queda completamente desdibujado porque el concepto de centro es infinito. Pues, bueno, entonces, y sobre todo porque el centro pues puede ser centro de partidos políticos, centro, pues qué sé yo, de doctrinas físicas. Por ejemplo, se habla muchas veces de la izquierda hegeliana o de la izquierda física, y se pone a la izquierda, se pone a los deterministas, por ejemplo, Einstein es de izquierda, frente a Bohr, que sería de derechas, cosas de ese tipo, ¿verdad? Eso está totalmente... Están los físicos de izquierda y los físicos de derecha. O bien aquella cosa que hizo este hombre Bloch, un libro famoso, Aristóteles y la izquierda aristotélica. Allí distinguió la izquierda aristotélica y la derecha aristotélica, según que admitiesen que el alma era mortal o inmortal, etc. Quiere decir que la noción de centro está ligada con la izquierda y la derecha. Pero además el centro tiene otros contextos totalmente diferentes, que es en física, donde el centro no es un punto, sino un punto envuelto en una masa. El centro es el Sol, por ejemplo, que es el centro del sistema solar, en el sistema de Copérnico. Pero, claro, ese centro, 2 siglos después, con el Kepler, se transforma en dos centros, ¿no? que son los focos, en donde están los focos en torno al cual los planetas describen elipses. Y estos dos centros, pues es una estructura totalmente distinta de la primera, aunque se parece a ella, porque es un caso límite. Y aquí pasa algo similar. Es decir, el centralismo del Imperio Romano, por ejemplo, el centralismo de Roma, se convierte en una elipse cuando Constantino y luego Teodosio pues ponen el centro en Constantinopla. Es decir, hay dos centros en Roma, la Roma de la izquierda y luego viene la tercera Roma, etcétera, la Unión Soviética o lo que fuera. Bueno, total, que cuando estamos hablando de centro y de derecha y de izquierda no sabemos lo que decimos. Literalmente, es una cosa completamente indecente, ¿verdad? Sin embargo, son categorías políticas de primer orden. Pero que no son políticas, que son categorías, yo no niego que haya, son categorías culturales. Pues, por ejemplo, que uno toque, que a uno le guste la cerveza y a otro el vino tinto. Pues uno es de izquierda, otro de derecha, ¿verdad? Por ejemplo, son izquierdas culturales. O bien que uno vaya con trenca y otro vaya con smoking, ¿verdad? Pues de derecha y de izquierda, cosas de ese tipo. Entonces, hay dos, pero es una dicotomía como podrías dividirla en 3, en 4, en 10 clases. Son distinciones sociales, económicas, en dos partes, pero totalmente primarias, nada, que no significan nada. Entonces, para establecer a qué centro nos referimos, hay que remontar hacia atrás, hay que dar regresos, ¿verdad? ¿De dónde viene el centro? Porque, claro, porque el centro no aparece en la época de Franco. Esto es una cosa incomprensible. Es decir, yo escribí un libro titulado España frente a Europa, donde hablaba del imperio. Y entonces,
que también tuvo varias ediciones, pero es como si no, ¿qué más da? Entonces, la gente, la idea de imperio le recordaba, que también define cómo está el país, le recordaba a Ramiro Ledesma Ramos. Dice, este vuelve a Ramiro Ledesma Ramos, me decían a mí, pero imbécil. Cuando tú haces, pues, yo hacía en la facultad, hacía encuestas a los estudiantes y cosas de esto, entonces te decía, pues imperio, las palabras estímulo, estas asociaciones de IUN y tal, palabras estímulo, les ponías imperio, pues generalmente al principio te ponían, decía, ¿qué nombre asocias al imperio? Pues te decían Augusto, Alejandro, ¿verdad? A medida que fue pasando el tiempo, ya las respuestas eran distintas. Imperio decían Franco, ¿verdad? Franco. Y entonces esto demostraba el horizonte que tenía la gente aquella, ¿no? Y la que sigue teniendo ahora. Cuando hablamos de imperio es Franco, claro, es el imperio hacia Dios y tal. De manera que entonces, sí, bueno, pues ya me callo y lo que quiero decir es lo siguiente, ya como fórmula final, que a mi juicio, esta es la naturaleza filosófica de ideas de estas cuestiones, a mí mi juicio es lo que explica y el problema, uno de los problemas graves que tenemos de quién le pone el cascabel al gato, que decían esta mañana, es que situándose a discutir en las Cortes, ¿verdad?, Rajoy con Rubalcaba, etcétera, etcétera, no se pueden entender. Es decir, que es imposible convencer a nadie, sencillamente, es totalmente imposible. Es por vía de argumentación, no puedes convencer a nadie, por discursos que hagas o libros que hagas, es imposible convencer a nadie. Cada cual está ya convencido de sus cosas y no es porque tenga razón, sino porque no se puede convencer. Es decir, que por la vía vamos a sentarnos y vamos a lograr un acuerdo sobre las autonomías. Es imposible, no lo logra usted nunca. A lo mejor tarda pues 1000 años, pero eso ya está fuera de horizonte. Es decir, es imposible por vía de discusión pública. Entonces, ¿qué otras vías? Cualquiera menos seguir hablando. Hablando es totalmente distinto. Hablando se entiende la gente, falso. Es decir, hablando se entiende la gente como cuando el rey hablaba con aquellos autonomistas catalanes, ¿no? Y que decían, hablando se entiende la gente, porque habían ido a la zarzuela y el rey les había dado una palmada, ellos estaban tan contentos, decían, seguid y volver el año que viene y así sigo yo reinando. Hablando se entiende la gente que va, hablando, siempre que hablas, un diálogo en serio acaba en riña, pero necesariamente, porque es imposible. Vamos, yo me remito a la experiencia que tenga cada cual. Es decir, el diálogo acaba siempre en conflicto y a veces acaba a palos, aunque sea el diálogo más académico imaginable. Entonces, hablando no hay nada que hacer. De manera que los técnicos, los tecnólogos de la política que piensen en otros caminos, ¿verdad? Yo no digo que haya que utilizar las armas, tampoco lo niego, ¿eh? Pero sí, yo me